En México, las decisiones que se toman en Palacio Nacional no solo definen el rumbo del país, también envían mensajes políticos, mensajes de poder, mensajes que el mundo entero observa con atención. Y en los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado uno de los mensajes más contundentes desde que asumió el cargo. México no necesita ayuda extranjera para resolver sus propios problemas, y punto. Pero detrás de esa declaración hay mucho más de lo que parece a simple vista. Hay tensiones internas, presiones externas, un mapa político que se está redibujando y una presidenta que está dejando muy en claro quién tiene el control de la situación. Hoy vamos a desmenuzar todo esto con calma, con datos y con el análisis que esta historia merece. Quédate hasta el final porque lo que viene después de esa declaración podría cambiar muchas cosas en México. Para entender el peso de las palabras de Sheinbaum, hay que entender primero el escenario en el que fueron pronunciadas. México atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia de seguridad pública. La presencia del crimen organizado en múltiples estados no es un secreto para nadie. Los carteles han expandido su influencia territorial, económica y hasta política en regiones enteras del país. Los índices de violencia, aunque con altibajos, siguen siendo una preocupación central tanto para la ciudadanía como para los organismos internacionales. En ese contexto, algunos gobiernos extranjeros, principalmente Estados Unidos, han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de ofrecer asistencia directa a México. Entiéndase, apoyo en inteligencia, financiamiento para fuerzas de seguridad, asesoramiento técnico y, en los escenarios más extremos discutidos en ciertos sectores del gobierno estadounidense, presencia operativa en territorio mexicano. La respuesta de Sheinbaum no se hizo esperar y fue categórica. La presidenta dejó en claro que México es un país soberano, que las instituciones mexicanas son las únicas facultadas para operar en suelo nacional y que cualquier insinuación de intervención extranjera, sin importar de dónde venga, es inaceptable, inconstitucional e innecesaria. No fue una declaración improvisada, fue una postura política deliberada, firme y cargada de simbolismo. Pero lo que muchos analistas subrayaron no fue solo el rechazo a la intervención extranjera. Lo que más llamó la atención fue el tono con el que Sheinbaum se dirigió a los gobernadores del país. México tiene 32 estados y 32 gobernadores, algunos de ellos pertenecen a Morena o a partidos aliados, otros pertenecen a la oposición, y entre ellos hay visiones muy distintas sobre cómo enfrentar el problema de seguridad, sobre qué tan dispuestos están a coordinarse con el gobierno federal y sobre qué tan cómodos se sienten con la narrativa oficial. El mensaje de Sheinbaum fue, en esencia, una advertencia y un llamado al orden al mismo tiempo. La presidenta les recordó a los gobernadores que la estrategia de seguridad es una sola, que no puede haber estados que operen con agendas propias o que busquen alianzas informales con actores externos, que la lealtad institucional no es opcional y que en momentos de tensión geopolítica como el que vive México hoy, cualquier fisura en el frente interno puede ser aprovechada por quienes buscan debilitar al país. No hay que ser experto en política para leer entre líneas. Sheinbaum estaba enviando una señal a todos aquellos gobernadores, sean de su partido o no, que pudieran estar tentados a buscar salidas individuales, acuerdos paralelos o declaraciones que contradigan la postura federal. El mensaje fue claro: en este barco todos reman en la misma dirección o no reman. Ahora bien, hay que ser honestos. Este tipo de declaraciones siempre generan un debate muy profundo en México. Por un lado, están quienes celebran la firmeza de Sheinbaum como una expresión genuina de soberanía nacional y no les falta razón histórica. México tiene una tradición diplomática muy clara, anclada en principios como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de conflictos. La doctrina Estrada, formulada hace casi un siglo, sigue siendo una referencia fundamental en la política exterior mexicana. Rechazar la injerencia extranjera no es un capricho político, es parte del ADN diplomático del país. Por otro lado, están quienes argumentan que en el mundo actual, interdependiente y complejo, la soberanía absoluta es una quimera, que los carteles mexicanos operan con redes globales, con conexiones en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que el tráfico de drogas y de personas es un fenómeno transnacional que requiere respuestas también transnacionales y que negarse a toda forma de cooperación internacional por principio puede dejar a México en desventaja frente a organizaciones criminales que no conocen fronteras. Ambas visiones tienen peso y ambas merecen ser tomadas en serio. Lo que está en juego no es solo una cuestión de orgullo nacional o de retórica política. Lo que está en juego es la eficacia real de la estrategia de seguridad que México aplica en este momento. Y eso afecta la vida de millones de personas. No se puede analizar este episodio sin hablar de la relación entre México y Estados Unidos. Es imposible.
La relación bilateral entre ambos países es una de las más complejas, más importantes y más tensas del hemisferio occidental. Comparten casi 3.000 kilómetros de frontera, son socios comerciales enormes y al mismo tiempo tienen diferencias profundas en materia de seguridad, migración, política de drogas y soberanía. Desde Washington hay sectores que llevan años presionando para tener mayor control sobre lo que ocurre en el lado mexicano de la frontera. Algunos legisladores estadounidenses han llegado a proponer en declaraciones que generaron indignación en México la posibilidad de que fuerzas especiales de Estados Unidos operen en territorio mexicano sin necesidad de autorización del gobierno de ese país. Esas propuestas fueron rechazadas con dureza tanto por el gobierno de Sheinbaum como por prácticamente todo el espectro político mexicano, desde la izquierda hasta la derecha. En ese punto hay un consenso raro pero real en México. Nadie acepta la intervención extranjera en su territorio, pero la tensión no desaparece porque haya rechazo verbal. La presión sigue existiendo. Los reportes de inteligencia compartida siguen siendo un tema de negociación permanente y la frontera sigue siendo un espacio donde las definiciones de soberanía se ponen a prueba todos los días. Sheinbaum lo sabe y su declaración fue también un mensaje hacia Washington. México dialogará, cooperará en los términos que considere correctos, pero no cederá su soberanía. Hay otro ángulo que no se puede ignorar, el político interno. Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia con el peso de ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, una figura con una influencia extraordinaria en la política mexicana contemporánea. Una de las grandes preguntas que rondaban desde el inicio de su mandato era si ella lograría construir su propio liderazgo, su propia voz, su propia narrativa, o si quedaría atrapada en la sombra de su antecesor. Episodios como este dan pistas importantes. Al confrontar directamente el tema de la intervención extranjera con tanta contundencia, al fijar una postura firme ante los gobernadores y ante el mundo, Sheinbaum está construyendo un perfil de liderazgo que va más allá de la simple continuidad. Está diciendo, soy yo quien toma las decisiones, soy yo quien marca la línea y la línea está aquí. Ese tipo de señales importan mucho en política. Importan hacia adentro del partido, hacia la estructura de poder del Estado, hacia los gobernadores, hacia las Fuerzas Armadas, hacia los empresarios, hacia la sociedad en general. Una presidenta que duda, que vacila, que deja espacios abiertos a interpretaciones contradictorias, pierde autoridad. Una presidenta que habla con claridad y que asume las consecuencias de sus posiciones, construye autoridad. Sheinbaum eligió el segundo camino. Si esa apuesta resultará en mejores resultados concretos para México en materia de seguridad, eso es otra pregunta más compleja y más difícil de responder. La pregunta que todos se hacen ahora es ¿y qué sigue? Varias cosas están en el horizonte inmediato. Primero, la respuesta de Estados Unidos. ¿Cómo reaccionen los funcionarios y legisladores estadounidenses ante la postura de Sheinbaum dirá mucho sobre el estado real de la relación bilateral? Si optan por la diplomacia discreta, la temperatura bajará. Si optan por declaraciones públicas agresivas, el conflicto podría escalar. Segundo, la actitud de los gobernadores. Los próximos días y semanas mostrarán si el mensaje de Sheinbaum fue recibido y asimilado o si algunos mandatarios estatales decidirán ignorarlo o matizarlo. Cualquiera de esas respuestas tendrá consecuencias políticas importantes. Tercero, la opinión pública. La ciudadanía mexicana tiene opiniones muy diversas sobre la seguridad, la soberanía y la cooperación internacional. ¿Cómo perciba este episodio? Y si la narrativa del gobierno logra imponerse sobre las narrativas alternativas, será crucial para el capital político de Sheinbaum. Y cuarto, los resultados concretos. Al final del día, la política de seguridad no se mide en declaraciones, sino en hechos. Si en los próximos meses México logra mostrar avances reales en la reducción de la violencia, el discurso soberanista de Sheinbaum ganará credibilidad. Si los indicadores se deterioran, las críticas arreciarán. México está en un momento bisagra, un momento donde las palabras importan, donde las señales importan, donde el posicionamiento político tiene consecuencias reales. Claudia Sheinbaum ha tomado una postura, ha mandado mensajes, ha trazado líneas. Ahora viene la parte más difícil, sostener esas líneas cuando la presión aumenta y demostrar que detrás de la firmeza hay una estrategia que funciona. El tiempo dirá si este episodio quedará como un momento de dignidad soberana o como una oportunidad perdida de cooperación eficaz. Lo que es seguro es que la historia de México se sigue escribiendo y que nosotros tenemos la obligación de seguirla con atención, con pensamiento crítico y con la exigencia que una democracia merece. Si este análisis te resultó útil, compártelo con alguien que quiera entender lo que realmente está pasando en México. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir recibiendo contenido que va más allá del titular. Hasta la próxima.